Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta intimidad y esta relación que tenemos ahora mediante estos podcasts. Así que comenzamos el tema de hoy. Bueno, cada vez que hablo de esto siento que muchas personas se conectan rápidamente con este tema. Y este tema es sobre mi papá. Cuando yo tenía un añito, mi papá y mi mamá se divorcian. Y obviamente nos vinimos con mamá y papá se quedó en otra ciudad de Venezuela. Cada persona que no tiene un padre tiene una historia muy triste que contar. A veces decimos, bueno, quizás yo estaba muy pequeña y yo no tuve relación con mi papá y entonces, bueno, eso no me va a afectar. No, sí afecta. Por ejemplo, a mí sí me afectó. Me afectó quizás en mi niñez no tanto, porque en un añito uno no tiene como raciocinio. Obviamente uno no piensa y entonces, bueno. Pero ya sí, cuando entras a la adolescencia comienza esa preguntadera de por qué papá no quiso estar a tu lado. ¿Por qué papá decidió en ese instante, bueno, no querer compartir como una hija? Porque uno es como la princesa de papá. Cuando mamá viste a la niña de la casa y la pone bien bonita, ¿qué le dice? Anda para que tu papá te vea. Siempre papá es conexión directa con la niña, porque esa es su princesa, o debería ser su princesa. Pero bueno, en esta historia yo no fui la princesa de mi papá, sino que me preguntaba cada rato, ¿por qué? Estaba esa presión de mamá que llama a tu papá para que te dé dinero, llama a tu papá, viene a la universidad, llama a tu papá, viene al colegio. Y eso para mí era terrible. Era terrible porque a pesar que mi papá me había abandonado, yo le tenía un amor. Y usted me dirá, ¿por qué? No sé. Porque quizás alguno que me está viendo tuvo odio, resentimiento, heridas por esa persona que te abandonó. Pero yo sentía era amor. Y yo, bueno, y hacía las respectivas llamadas que mamá decía, pero yo le hacía con mucha pena. Pero las hacía, ¿no? Para que papá enviara la mesada, el dinero, las cosas. A mí, en mis 15 años, mi único sueño que yo quería era que mi papá me bailara el vals. Porque siempre papá estaba en las fotos sociales. Primera comunión, el que se hace después cuando ya estás adolescente, la confirmación. Yo decía 15 años y matrimonio, aunque sea, ¿no? Para tener las fotos del álbum. Y bueno, no llegaba. Y yo lo único que estaba era metida en el cuarto, vestida con mi vestido de 15 años y yo no me quería ni mover, porque yo quería que papá me bailara. Pero llegó papá, gracias a Dios, llegó. Y para mí fue el momento más espectacular, que papá me bailara en mis 15 años. Y bueno, ya papá se fue y también se perdió de mi vida. A veces uno se pregunta, ¿por qué? Y ese abandono a la mujer hace que ese vacío de amor lo busquemos en otra gente. Cuando papá te abandona, cuando sientes ese rechazo de papá, empiezas a buscar ese amor que querías que un hombre te diera, que era papá, porque papá siempre es el primer amor de la niña, el primer amor. Por eso se dice que papá debería regalar las primeras flores, por eso papá debería regalar los primeros chocolates, para que ella, cuando venga un hombre, para ella, ya eso no es nada nuevo, pero para mí sí lo era. A mí cualquier hombre que me dijera, Gaby, qué bella eres, wow, Dios, ya yo veía la casita, el perro, el automóvil, así, esa foto que uno ve familiar, ya yo las veía, porque yo decía, nada, él me ama, y andaba como loca buscando amor perdidamente, pero no era, y que yo necesitaba porque necesitaba era el de mi papá, que no tuve. Bueno, pasé mi adolescencia, me fui a vivir a la ciudad donde él vive y bueno, muy poco lo vi, pero siempre amándolo, respetándolo, nunca con ese sentimiento terrible del corazón, pero sí con una tristeza profunda, una tristeza que no la llenaba absolutamente nadie, porque papá es un sentimiento diferente. Mamá tiene el suyo, papá tiene el suyo, pero esta mujer que estaba aquí estaba ávida del amor de papá. Me fui para Maracaibo, me gradué en Maracaibo.
¿Y saben qué? Así mismo como en los 15 años que le dije, así estaba el día de mi graduación, esperando que papá estuviese. Porque yo quería agarrar ese título y lo primero que quería era mostrárselo a papá. Pero esta vez no fue a mi graduación. Y eso fue un dolor, eso es como que te clavaran una estaca en tu corazón. Además que te la claven, que te hagan así, porque no fue tu papá. Y bueno, nada, me gradué, me vine a Barquisimeto, pero papá era de vez en cuando, esas llamadas de vez en cuando y cuando en vez. Me casé y yo decía, wow, ya en esta sí, tiene que llegar papá. Pero sí llegó también, me bailó y estuvo allí presente en mi matrimonio. Pero con todo eso yo sentía que Gaby Terán estaba vacía totalmente, porque quería a papá. Y esa relación de papá y de los hombres de mi vida iban así, en conjunto. Porque cuando no tenemos este amor, pensamos que todos ellos nos los van a dar. Y todos ellos te ven como la pata que cojea, porque te ven que tú necesitas amor. Y como te ven que estás tan desesperada, piensa que te lo van a dar, pero no, es el amor de papá. Pero uno piensa que ellos que están acá son los que van a llenar ese vacío, pero no lo es. Cuando conozco a mi Padre Celestial a los 40 años y vivo esa emoción tan grande que ya se los comenté en el podcast pasado, vivo ese momento increíble en donde dije, wow, sí tengo un papá y yo no lo sabía. Me cuidó 40 años. Me cuidó, mire, ustedes no saben en qué boca de lobo me metía yo, con qué hombres quizás estuve yo y pude ser una presa para cazar increíblemente, en qué lugares anduve yo. Y papá estuvo ahí siempre sacándome, evitándome. Yo ahora me lo imagino y digo, wow, papá, ¿cómo me cuidaste de Maracaibo? ¿Cómo me cuidas de lugares y yo ni siquiera sabía de ti? Es que ni te ponía atención. Es que yo sabía que existía, pero no es lo mismo saber que Dios existe hasta que lo conoces y te haces esa empatía y ese amor profundo entre hija y papá. Cuando lo conozco, bueno, le escribí una carta a mi papá. Sí, me dijo la terapeuta, ¿sabes qué? Tienes que escribirle una carta a tu papá y pedirle perdón. Pídele perdón. Y yo, ¿pero por qué yo? Porque yo, el que me abandonó fue él. No, pídele perdón. Pídele perdón por esos momentos que pensaste mal. Pídele perdón el día de la graduación que no estuvo y quisiste es ahorcarlo. Pídele perdón de todos esos sentimientos que durante tus 40 años hubo allí para que puedas sanar tu corazón. Y así fue, le escribí a mi papá, le pedí perdón por todo, le pedí perdón y le dije, bueno, no sé si querías tener esta princesa de Dios, pero te amo. Cuando uno comienza a sanar su corazón, ese proceso es maravilloso, porque comienzas a limpiarlo, porque estaba lleno de todo. Esto es mi corazón, estaba lleno de resentimiento, estaba lleno de odio, estaba lleno de cicatrices, estaba lleno de relaciones malas que tuve y tóxicas en mi vida, estaba llena de todo. Yo me sentía una mujer pero terrible, una mujer además de abandonada, sucia, era terrible lo que yo sentía. Entonces comienzas con ese proceso de sanación a limpiar. Pero el único que te da ese proceso de sanación es Dios. El único que te va a decir, sana. Porque la única manera de que tú estés bien es perdonando. Que puedas perdonar. Y yo le pedí perdón a mi papá. Le dije, ya papá, listo, vamos a pasar esa página. Obviamente me dirás, ¿la pasaste completa? Pues no. Hay sus momentos. Hay sus momentos de llorar. Pero en la palabra de Dios dice que hay momentos para llorar, hay momentos para reír, hay momentos para odiar. Sí, lo dice la palabra de Dios y tú dirás, ¿en serio? Sí, hay esos momentos que tú quieres que esa rabia y esa ira que te da en el momento la tienes, pero llega papá Dios y te dice, ya, bájale porque con eso no vas a hacer nada. Entonces sí pasé esos momentos con él. Si tú has vivido esta circunstancia o lo estás pasando, déjame decirte que tienes un padre que te ama, que no es el terrenal, que ese no importa, tiene errores, su pasado, su niñez. Nunca me he sentado con mi papá terrenal a preguntarle, hey, ¿qué te pasó? Me encantaría. Sería genial, ¿no? Decirle, papá, ya estamos grandes, cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Fue que no supiste
tener una hija, estabas enredado, no sé qué te pasó. Pero bueno, ya el Papá Celestial me lo explicó y me dijo, tranquila, tienes un Padre maravilloso que te ama profundamente, que te cuida, que te provee y que va a estar contigo allí. Ese es mi Padre Celestial. Perdona, es lo mejor que podemos hacer y es el mejor proceso de sanación que puedes tener. Espero que estemos juntos en intimidad siempre. Aquí están mis notificaciones para que tú le des a la campanita y puedas saber que estamos publicados y puedes suscribirte y decirles a otros o a otras que estén con nosotros acá.